Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, agradecemos la presencia en Entrevista Venevisión de José Agustín Campos, presidente de Confagam. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Son varios temas, yo los adelantaba un poco antes de ir a la publicidad, pero comencemos con la carne. Y comencemos un poco por las condiciones climáticas. Fue muy fuerte ver en la sequía, bueno, el ganado muerto al aire libre por falta de agua. Esa situación ha cambiado porque uno después puede entender que muchas de las cosas que están pasando se derivan de esa causa. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, francamente fue la sequía de los años secos más largo y más grande que han habido en los últimos años en Venezuela y durante meses. Entonces, en lo que son los meses de octubre, ya noviembre, ha empezado a llover básicamente en el Zulia, que fue, vamos a decir, el centro gravitacional de todo ese episodio, porque el Zulia, como sabemos, es el primer marcador del país porque produce leche y carne en un buen porcentaje de la producción nacional. Ya allí ha empezado a llover. Cuando empieza a llover ya se refrescan los pastos y, por supuesto, entonces el ganado empieza a recobrar su calidad y a recobrar su vitalidad. Nosotros esperamos que el próximo verano ya estemos preparados para esa contingencia. Yo he venido planteando que necesitamos un seguro contra el cambio climático y contra el fenómeno del Niño, pero cuando digo un seguro, lo he dicho aquí, no me refiero a un seguro de orden mercantil ni económico, sino que nos preparemos con tecnología aplicada y ciencia y tecnología en la conservación de forraje, por ejemplo, en la conservación de alimentos para ganado, y en base a eso, esta semana trajimos a un experto brasilero, un profesor que vino y nos dictó una charla sobre conservación de alimentos para ganado, en las últimas tendencias que andan recorriendo el mundo, y esperamos esas experiencias irlas poniendo en práctica para que el fenómeno del Niño no nos afecte nuestros rebaños y por lo tanto no nos afecte el abastecimiento de un rubro tan importante como la carne para los venezolanos. Pero la noticia positiva es que ya eso se ha ido superando en el Zulia y en los otros estados. Viene la Navidad, pero más allá de esa coyuntura, ¿cuál es la situación o cuál es el punto de origen de la escasez de la carne? Que presiona en contra de la intención de controlar los precios a través de los controles, porque resulta que la carne está regulada, pero la gente se queja porque la venden a distintos precios cuando la consigue. ¿Cuál es la causa? La escasez es una realidad, como yo la he venido calificando, y no es porque la diga yo, la he venido calificando de intermitente, o sea, una intermitencia. ¿Qué es intermitencia? Bueno, a veces no se consigue en un supermercado, a veces no se consigue en determinado asentamiento humano, pero a la final se encuentra, a la final se consigue. Las causas, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, puede existir un inconveniente, una falta de entendimiento entre una cadena de comercialización y un sector productores, bueno, y no hay entendimiento en temas como por ejemplo el precio, y no hay abastecimiento en esa cadena. Pero no existe un abastecimiento a lo que se llama a rajatabla, pues que no se consigue carne en Venezuela. Primero porque Venezuela tiene un rebaño ganadero respetable y tiene una producción respetable. Aquí se están consumiendo al año 540.000 toneladas de carne y de eso el 70% es de producción nacional. Ahora, ¿cómo hacer para que haya carne todo el año? Romper con unos defectos estructurales que venimos arrastrando en la producción nacional, es decir, hacer un plan de genética ganadera de punta a punta en Venezuela que nos lleve a nosotros a darle cobertura a las estadísticas internacionales que nos indican que por cada humano debe haber una cabeza de ganado. Entonces nosotros somos 30 millones de habitantes y tenemos un rebaño ganadero de más o menos 15 millones de habitantes, pero que podemos llegar a tener también nosotros 60 millones de cabezas de ganado en nuestro territorio. En la época decembrina, ciertamente, como tú la apuntas, es la época de mayor consumo de carne. Yo debo decir responsablemente que ese mayor consumo de carne que se da en diciembre, bueno, por la tradición profunda que tenemos en todos los sectores sociales de Venezuela, del consumo de la yaca, que lleva carne de res, como sabemos, carne de cochino, como sabemos, ambas están garantizadas con producción nacional y con las importaciones puntuales que hace tanto la estructura del gobierno como la estructura del sector privado. Por eso, en ese sentido, yo digo que no es necesario hacer compras nerviosas porque se encuentra garantizado con la fuerza productiva nacional y, por supuesto, con el comercio internacional que hace el sector público y el sector privado.
Rubros como el café, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, empieza la cosecha del café. En el café se da un fenómeno interesante porque el café es uno de los rubros que más camina y cabalga por los caminos del contrabando, por los caminos verdes. Entonces nosotros producimos en Venezuela aproximadamente 1.300.000 quintales de café al año. De ese 1.300.000 quintales de café al año, Venezuela tiene un consumo de 1.100.000 quintales de café por año. Es decir, hay un excedente de 200 o 300.000 quintales cada año, bueno, que el gobierno está atacando las raíces del contrabando en forma muy profunda para que ese excedente, esos 300.000 quintales de café, se queden aquí y no salgan, como han venido saliendo tradicionalmente, por los caminos verdes y el venezolano tenga acceso al buen café de producción nacional, que es uno de los mejores cafés del mundo. Usted como hombre del campo, ¿qué cree que hace falta desde las políticas públicas del gobierno que habla de la necesidad de que seamos soberanos en alimentos? Porque fíjese que en las contiendas electorales, desde la oposición se aludía al hecho de que el pabellón no era criollo, de que la carne venía de Nicaragua, que las caraotas venían de China, que si el plátano de no sé dónde. Es que ahora ni siquiera lo importado. ¿Qué está haciendo falta? Hay un porcentaje. Venezuela tiene una capacidad de producción respetable en todos los rubros. ¿Por qué yo digo respetable? Bueno, porque en la frontera colombiana, en la frontera venezolana, lo que son Arauca, el departamento de Arauca de Colombia, el norte del Santander, el Guainía, por ejemplo, esa es un área geográfica que limita con Venezuela, que tiene aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados y viven por ahí cerca de 5 millones de personas. Bueno, buena parte de esa población colombiana se alimenta con productos venezolanos, es decir, con productos hechos aquí en Venezuela. Entonces, por eso es que yo digo que nosotros tenemos una capacidad de producción respetable. Hace falta romper un defecto estructural que tenemos en la producción, que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, en los distintos foros. Y yo se lo planteé en una reunión con el gobierno, y donde estaba además el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, el presidente de Fedecámaras, y le dije, vamos a hacer un esfuerzo para bancarizar a toda la población económicamente activa, tanto de la ciudad como del campo, la población económicamente activa, que tengan acceso al crédito decente, que tengan acceso al crédito a tiempo y que ese porcentaje de la población económicamente activa que está excluida del sector bancario, fundamentalmente de la banca privada, por unas leyes invisibles que funcionan ahí, bueno, pueda dedicarse con toda su fuerza a aumentar la producción y aumentar la productividad. Es decir, que el señor que en un barrio fabrica un bloque, el señor que en un barrio es carpintero, el señor que en un barrio tiene una bodega, pero que no tiene acceso al crédito ordinario, bueno, tenga acceso al financiamiento y así rompemos ese defecto estructural y toda la población económicamente activa del campo y de la ciudad se incorpore con toda su fuerza al proceso de producción y al proceso de productividad, y esa es una deuda pendiente que hay con los venezolanos de trabajo. Hemos hablado de la carne, hablemos de la leche. Recientemente el sector Cavilac pedía un ajuste en los costos de la leche en polvo, fue autorizado, está en camino un lote importado, pero en términos generales, la leche líquida, la leche en polvo, ¿qué situación presenta? Nosotros tenemos un déficit de producción de leche. Nosotros necesitamos todos los días, los venezolanos necesitamos consumir y producir 10 millones de litros de leche diario. Y estamos produciendo entre 5 y 6 millones de litros de leche diario. Es decir, que tenemos una merma, tenemos un déficit de 4 o 5 millones de litros de leche diario. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, activando todo lo que te dije de la población económicamente activa, que está trabajando en el sector ganadero, en el subsector ganadero, que se incorpore a aumentar la producción y la productividad, con un plan de genética ganadera, con un plan de importaciones de vientres y de semovientes y de toros padres responsablemente hecho, y que esa genética ganadera que tenemos en Venezuela, bueno, fíjate, nosotros hicimos una feria el año pasado de la vaca que ganó Eduardo con 44 litros. Ahorita se hizo una feria por allá por el estado portugués y la vaca que ganó de vacas Carora con 59 litros. Las dos Carora. Las dos Carora venezolanas. Carora es una marca, es una raza reconocida mundialmente. Reconocida mundialmente y hecha en Venezuela. Entonces, ¿qué hay que hacer, entre otras cosas? Bueno, masificar esa genética, que usted, señor ordeñador, pequeño ganadero que está en el Guárico,
que está en Apure, que está en Portuguesa y que produce un balde de leche o una cántara de leche, con una buena genética pueda aumentar y multiplicar su producción. Campos, antes de que se me pase, queda muy poco tiempo, ¿hay expectativas de aumento, hay posibilidades de aumento en el precio de la carne, por ejemplo? Pero es seguro que esa revisión hay que hacerla. Esa revisión hay que hacerla, pero no como plantean algunos autores, hacerla de manera unilateral. No, esa revisión hay que hacerla con el gobierno al frente, orientando con una estructura de costos transparente, franca, una estructura de costo verdadera, una estructura de costo donde intervenga el agrocomercio, porque fíjate este dato, hace 3 años un saco de sal roja para ganado costaba 11 bolívares y hoy cuesta 70. Hace 3 años un rollo de alambre costaba 500 bolívares y hoy cuesta 3.000 o 5.000 bolívares. Hace 3 años un saco de mineral costaba 120 bolívares y hoy cuesta 1.000. Entonces, toda esa especulación que existe alrededor del agrocomercio hay que normalizarla para que los aumentos de precio que haga el gobierno para el sector productivo no se convierta en sal y se convierta en agua, porque sal y agua es salmuera que lo que sirve es para restañar apenas heridas. Bueno, gracias pues, gracias por todas estas informaciones y esperamos conversar pronto una vez más. Hay que mantener en revisión permanente estos asuntos. A la orden siempre. Mucho éxito. Muchas gracias. Y saludos a los amigos de Confagán. Con gusto. José Agustín Campos, presidente de Confagán. Quedamos con Endrina.